ratito para las dos situaciones. La una es la situación de Brasil y la otra la situación de Colombia. Respecto de la situación de Colombia, como si fuera poco la presentación aquí en esta televisión sin vista de la radio que he presentado a estos personajes, ahora le presento a un literato que se ha atrevido a hacer dos caricaturas para explicar el asunto de Colombia. Las ha hecho también Lolo Echeverría, que es un comentarista de la página editorial del Comercio de Quito, que la voy a leer, Lolo, y no te he pedido permiso, pero te va a dar fama. Déjame leer. Aquí en Guayaquil. Te va a dar fama. Sí. Dice, los opositores a la consulta popular en Colombia. Escuchen bien porque es interesantísimo y muy breve. Yo asumo esta parte. Es un drama el asunto que vive Colombia y que también lo vive el Ecuador. Mi preocupación, que no la digo ahora y se la contaré después, no la digo porque podría minar el asunto de Colombia, que todos queremos que se desarrolle objetivamente. Pero presenta estas dos caricaturas. Colombia entonces sabrá que es carne también nuestra la que está en el asador. Las oposiciones creen, dice Lolo Echeverría, creen que la pregunta es tramposa. Y cita la pregunta que les están haciendo los colombianos en la consulta, que textualmente dice, abro comillas, signo de interrogación, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Cerrar comillas, esta es la pregunta. Dice Echeverría, a ningún pueblo dicen, para no asumir la responsabilidad, a ningún pueblo dicen se le debe preguntar si apoyan la paz. Claro, ni eso, ni economía, como hizo Inglaterra y oportunamente lo dije. No se le puede preguntar a un pueblo que carece de conocimiento económico si debe permanecer o no en el mercado común europeo. Esa es una necedad. Bien, añade, la caricatura que hacen, aquí vienen las dos caricaturas, escuchen, la caricatura que hacen los opositores a la consulta en Colombia muestra al acuerdo con la FARC como la instauración del castrochavismo en Colombia, punto y coma, la firma de una constitución paralela, punto y coma, la consagración de la impunidad, punto y coma, la entrega de Colombia a Timochenko y sus secuaces, punto. Esta es la primera caricatura. La segunda caricatura es contradictoria, opuesta. Esto es lo que hace bella las caricaturas. La caricatura que los partidarios del acuerdo hacen de los opositores los pinta como sedientos de sangre que buscan venganza. Fanáticos que exigen una rendición incondicional a una fuerza a la que no se ha podido derrotar en 50 años, punto y coma. Ultristas que quieren la muerte política de los guerrilleros y que se pudran en las cárceles. Cerrar las comillas. Y la jurisdicción son motivos de preocupación, ya no son caricaturas, esta es una especie de conclusión, son motivos de preocupación el rol que asumirá la guerrilla convertida en partido político. Estoy leyendo a Echeverría. La jurisdicción especial para la paz, que constituye una justicia paralela con facultades para amnistías e indultos y para revisar casos juzgados, la reducción de los poderes del Congreso, la reforma agraria que permitirá el reparto de tierras, semillas, créditos, la cuasi legalización de los cultivos ilícitos y la entrega de armas bajo la palabra de la guerrilla. Estas son las observaciones que desde luego las hago mías, todas son legítimas y desde luego revelan los dos extremos del marco en que se desarrolla el drama de Colombia. El drama de Colombia que tiene un riesgo terrible, que si me llama pues la bellísima canciller de Colombia, o me hace llamar, se lo podría contar en secreto. Bien, hay cosas que no se deben decir en beneficio del momento y de las naciones. El último punto es el relativo con Brasil. Respecto de Brasil, tuve la oportunidad de escuchar el último domingo una entrevista con el expresidente de Brasil, Cardoso, que había dicho, porque Brasil, el canciller de Brasil había dicho que el Ecuador tiene que aprender lecciones de democracia. En vista de la oposición del Ecuador a ciegas a un proceso que nunca conoció,
y que criticó y que rompió virtualmente relaciones con Brasil. A esta cuestión, a esta frase del canciller actual venezolano, respondió el canciller ecuatoriano, Lons, critica de cinismo al canciller brasileño. La experiencia democrática en el Ecuador nos ha enseñado, dice, que el voto del pueblo es soberano. Eso no se discute. Aquí lo que se discute es si en el sistema presidencial o en el parlamentario o en cualquier sistema hay un modo de destituir al jefe que está al mando, quien por negligencia, imprudencia o malicia incurre y comete actos desastrosos para la nación. Eso es todo. Así que aquí no se trata ni de que usted, señor canciller, sea un cínico, ni tampoco lo sea el señor, y menos lo sea el canciller de Brasil, porque el régimen parlamentario autoriza la destitución, no la destitución, el régimen parlamentario europeo mecánicamente produce la sustitución de los jefes de gobierno cuando carecen de mayoría en el Congreso. Ya, y el juicio político es solamente indispensable en otros casos. Ahora, descubrí que la palabra cinismo no solamente es impudicia, que es la que frecuentemente usamos. Un lenguaje no se aprende nunca, ni en 3 vidas, ni en 3 reencarnaciones. Yo llevo 40 años aprendiendo inglés para que ustedes disfruten. Entonces, y tampoco el otro día abrí el diccionario castellano y me doy cuenta que en miles de palabras ignoraba el significado. Bueno, el cinismo, como se ha hablado de cinismo, abrí inmediatamente en la madrugada de hoy, abrí yo la palabra cinismo. Y me encuentro con una sorpresa. Cinismo no solamente es que es impudicia, que es como lo usamos, es decir, falta de pudor, impudicia, falta de pudor, falta de vergüenza, es decir, sinvergüenza. Pero hay un segundo significado de la palabra impudicia, que es suciedad. Es decir, decirle usted es un cínico puede significar usted es un sucio, y en ese momento es una grosería impropia siempre entonces de un canciller. La pregunta entonces es, ¿quién es el cínico en esta circunstancia? Yo diría pues que aquí lo que hay es cierta ignorancia de una persona que no tiene por qué saber derecho, que es el canciller actual. Porque hay cancilleres del Ecuador y yo creo que el Ecuador siempre debe tener un abogado como canciller. Y generalmente siempre debe evitar tener mujeres en el Ministerio de la Guerra. Son 2 cosas que no son precisamente necedades mías, sino que a veces un gobierno puede burlarse de las Fuerzas Armadas poniendo mujeres como ministras de Defensa. Es que no tiene sentido esto, sino cuando un Estado, por ejemplo, guerrero, quiere, después de una guerra, vencedor, sugerirle al mundo que es un Estado pacífico, que por favor tengan confianza en la paz. Él mismo pone, por ejemplo, como ministra a una mujer ministra, pero generalmente en un Ecuador siempre asediado por Ecuador o por Colombia en una u otra forma. La última vez fue décadas del terrorismo colombiano que amenazaba al Ecuador y lo poseía territorialmente en parte, y el terrorismo peruano distinto, agrario, de piedra, grotesco, campesino. Es decir, el Ecuador siempre por eso necesita tener unas fuerzas armadas perfectamente dotadas, y no tenemos ninguna vacilación en reconocer determinados beneficios por los soldados. Por algo ha de ser que todo país tiene una estatua al soldado desconocido, porque es que es un concepto. Es el concepto de que hay una minoría de ciudadanos que está dispuesto a morir en cualquier momento, y entonces es secundario que estén dispuestos a morir 20 años o 25. Para mí siempre merecerán respeto, o podré distinguir, sin faltar el respeto a nadie, a un grupo de ciudadanos llamados los soldados, que son los que pueden morir en 48 horas o ya mismo, y otros que también podemos morir, pero por otros motivos, no necesariamente, no a balazos. Bien, yo con esto termino, y con un afectuoso saludo y un cordial saludo a todos los amigos de la verdad en esta búsqueda interminable por el equilibrio que en efecto existe. Hay una crítica que no recuerdo en este instante, y con eso termino, una frase que creo que es el mismo Pachano, quien dice que la sociedad civil actual, inclusive
está de acuerdo en la sustitución del presidente, no es la frase, pero está entendido, pero ella misma, la sociedad civil actual, se refiere a la élite. Las élites no saben dónde ir. Esto está hoy día en el comercio de Quito. Esa es la frase, no la puedo reproducir, pero ese es el concepto. Que tengan un feliz fin de semana, estimados amigos. Muchas gracias por la intervención del doctor Jaime Damerval Martínez en este viernes 9 de septiembre. Nos veremos el día lunes próximo.